Feliz domingo para todos. Hoy vamos a hablar, guiados por el Evangelio, de las personas invisibles y los pecados de omisión. Pero atención, porque al final vamos a mencionar también las virtudes por omisión. Siempre se nos habla de pecados de omisión o pecados por omisión, y hoy vamos a hablar también de virtudes por omisión. Así que, como dicen hoy en los videos, quédate hasta el final para que oigas ese tema tan interesante. El gran problema de este ricachón del que nos habla el Evangelio, capítulo número 16 de San Lucas, el gran problema de él no estaba en que comiera, todos tenemos que comer, ni en que comiera muy delicioso, ni en que disfrutara mucho la vida. El problema está en que este hombre tenía una especie de ceguera selectiva. Había gente que se le había vuelto invisible. Él no los veía. A la puerta de su casa tenía a un pobre mendigo llamado Lázaro. Es decir, había que tropezarse con él cada vez que se entraba o se salía de esa casa. Estaban sus heridas a la vista y sin embargo era invisible para este ricachón. Ese es el problema. Y yo creo que es interesante abordar este evangelio desde este ángulo porque qué fácil nos resulta acusar a ese rico y decir, tú quédate en los infiernos porque fuiste egoísta o qué sé yo, otro pecado de él. ¿No será más interesante que nosotros volvamos un poco la mirada hacia nosotros mismos y nos hagamos la pregunta terrible? ¿Cuáles son las personas invisibles para nosotros? ¿Cuáles son esas personas por las que estamos pasando por encima? No las estamos viendo. No nos preocupamos de ellas. Cuando ya en todos los países, o en la inmensa mayoría de los países, se habla de epidemias de suicidio, uno tiene que preguntarse, estas personas que llegan a ese extremo, ¿no encontraron a nadie? Y sobre todo, ¿nadie las encontró? ¿Nadie se dio cuenta de lo que estaban viviendo? De ahí el tema de las personas invisibles. Y por ahí junto a ese tema va el tema de los pecados de omisión. Es decir, que uno no solo peca cuando hace algo malo, sino cuando deja de hacer algo bueno que hubiera podido hacer. Ese es el pecado de omisión. Y yo creo que esto hay que subrayarlo porque al escuchar confesiones es muy, pero muy poco frecuente escuchar que alguien se acuse de pecados de omisión. Más bien, lo que tenemos hoy en la Iglesia Católica es una especie de epidemia en la que todo el mundo se considera, pues, buena persona. Yo soy muy bueno, muy bueno. Vengo a confesarme un poco por no dejar, pero yo soy muy bueno. Los pecados de omisión. Y quiero hablar un momento sobre una virtud por omisión, que es un término que lo utilizo simplemente para que recordemos más fácilmente un dato muy interesante de este evangelio. ¿De qué se trata? Fíjate que Lázaro tenía todos los argumentos para ser una persona violenta o una persona resentida, una persona agresiva, pero no lo fue. Es decir, él evitó el pecado que hubiera parecido explicable, casi natural en su vida. Él evitó ese pecado. Y cuando evitamos esos pecados que parecerían inevitables, podemos decir que hay una virtud por omisión, es decir, una persona que tenía todo para caer en el pecado, pero en vez de precipitarse al abismo que hubiera sido tan explicable, esta persona tomó otro rumbo,
seguramente un rumbo difícil, pero lo tomó. Y aquí yo pienso inmediatamente en un hombre como San Martín de Porres, el querido santo dominico. Martín de Porres, hijo ilegítimo, mulato, excluido, muchas veces marginado e insultado, tenía todo para ser una persona resentida, pero él cometió una virtud por omisión. No se dejó deslizar por lo que hubiera sido natural, es decir, por lo que todos hubiéramos entendido, que se llenara de rabia, que se llenara de agresión. Qué importante este tema de las virtudes por omisión, porque nos está enseñando este tema que no es inevitable el pecado. Que el pecado, incluso el pecado que parecería más fácil de explicar, ese pecado también puede ser evitado. No estamos condenados a ningún destino de pecado. Y santos como Martín de Porres, o como el ejemplo que nos presenta Lázaro en la parábola del Evangelio de hoy, nos muestran exactamente eso. Que nosotros podemos tener virtudes por omisión, es decir, virtudes por omisión del pecado que parecería inevitable, que parecería natural. Qué gran lección y cuánto para crecer en nuestra vida cristiana.